El tema que se va a tratar, nos tocó esta tarde, se llama Las actividades prosiguen. Estamos estudiando el libro Perturbaciones Espirituales por el medium Divaldo Pereira Franco y el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda. Estamos haciendo ese estudio de pasta a pasta porque nos interesa ese conocimiento, como decía Jaime, de lo invisible. Hoy empezamos. Este libro está dedicado, digámoslo así, a una casa espírita Brasil. Esas casas espíritas de Brasil son numerosas, una asistencia, por ahí a veces les escucho que de 3.000 personas, que bueno, y este libro empieza es con un grupo de trabajadores espirituales, que entre ellos está dirigido por el doctor Adolfo Becerra de Meneses Cavalcanti. Él es el que lo dirige. También está el doctor Carneiro de Campos. Virgilio Almeida es un trabajador mineiro. Y ellos se reúnen para venir a colaborar con una casa espírita que está emproblemada por sus dirigentes, por sus trabajadores, los que dirigen ahí, por su presidente, pero ya el presidente ya salió, renunció, y ahora seguimos con la historia, con otras personas del mismo centro espírita. Entonces se llama Las actividades prosiguen. Nos dice el Manuel Filomeno de Miranda que este grupo de trabajadores y muchos más se fueron a la orilla del mar, y ellos estaban ahí esperando que llegara la hora adecuada para empezar el trabajo de llegar al centro espírita. Y nos dice que él se quedaba analizando la profundidad del mar, los misterios que ocultan. Nosotros hoy en día vemos que dicen que la comida del futuro está dentro del fondo del mar, que nos dice que hay tanta presión en ese lado que todavía el hombre no ha podido llegar. Y ellos se sentaban a analizar, y decía él reflexionaba sobre el magnetismo de la luna, sobre sus aguas luminosas, sobre el equilibrio de la ley de gravedad, anhelando comprender un poco al menos la grandeza del Creador. Nos dice que nosotros muchas veces estamos buscando la belleza, y lo vemos mucho en las personas, los que viajan, ¿no?, a diferentes países, que yo quiero conocer la puerta de Alcalá, las pirámides de Egipto, o sea, esas cosas. Y él dice que las maravillas, la belleza de la creación están desde el granito de arena. Tantas cosas que nosotros, que no están solamente en los astros según lo relatan los salmos, sino en todas partes, sea en el diminuto, dice, grano de arena, en la delicada florecilla, en el insecto leve y casi insignificante, como también en la gloria estelar, en las innumerables galaxias, en todo. Nosotros, por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, y aquí nos sucedió, que nació una planta en el cielo raso, y yo me pongo, ¿quién la sembró? ¿Quién puso la semilla? Y ahí nació. Y así uno lo ve en el pavimento, en la mitad del pavimento de la vía, las planticas salen. Entonces es algo que nos pone a pensar si nosotros somos amantes de analizar lo mismo, lo visible y lo invisible. No nos quedamos solamente con lo que vemos, sino es pensar más allá qué hay. Y nos dice que en todo y en todas partes la divina armonía nos hace invitación discreta o evidente para que observemos su obra infinita e insuperable.
a fin de que aprendamos los comportamientos compatibles con las leyes existentes que mantienen el orden y el equilibrio. Todo en la naturaleza, en el planeta, es equilibrio. Por ejemplo, nosotros vemos el mar, ¿por qué no hay una abundancia de peces? Se saldrían, ¿cierto? O del río, una subienda se llama eso. Y uno ve un equilibrio, que el más grande se come al chico, pero por una necesidad. Sí, y todo hay un equilibrio, aunque nosotros no lo queramos ver. No obstante, ya podemos captar los inmensos perjuicios que han ocasionado las ambiciones desmesuradas por la codicia de las naciones ricas que aspiran a mayor poder y grandeza. Este calentamiento global nosotros lo vemos por el mal uso que se le ha dado al medio ambiente. E incluso miren que a partir del año pasado, a finales, mitad del año pasado, empezaron a prohibir las bolsas plásticas. Y la gente se ha concientizado de eso. ¿No? Es raro el que llega a un supermercado con las bolsas. Es raro. Y es falta de cultura y falta de amor al planeta. Y nosotros queremos que los demás hagan. ¿Y yo qué estoy haciendo? El trabajo empieza, es conmigo. Nos habla de que la contaminación junto con las lluvias ácidas. ¿Quién me explica las lluvias ácidas? Las lluvias ácidas son lluvias que no son alcalinas, es decir, lo contrario, tienen un pH diferente a la lluvia normal. Entonces eso realmente perjudica a las plantas como animales que se nutren de esa agua. Y eso es producto de la contaminación de las grandes fábricas, la emisión que emiten muchos partículas. Cuando llueve la primera lluvia, es la primera lluvia. Tiene meses que no llueve aquí, por eso se condensa ya en la atmósfera, y cuando llueve la primera lluvia, esta lluvia es ácida, peligrosa, contaminante. Nos dice que se llama lluvias ácidas a la que se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre emitidas por fábricas, centrales eléctricas y calderas. De la empresa. De gases y los vehículos. Sí. Nosotros sabemos que, por ejemplo, México es de uno de los países, porque yo creo que el más perjudicado es como la China. Colombia, Medellín. En Colombia, Medellín, pero en México. Está Medellín y Cali también está con problemas de contaminación. Pero mire que en México ya están tomando conciencia y están llegando unos buses especiales. Medellín también le va a llegar la cantidad de buses eléctricos. Bueno, ya sabemos que estas lluvias ácidas y toda esta contaminación está destruyendo los animales, las grandes, sí. Y nos dice que esto hace que ya no se pueda respirar. El cáncer ataca a la infancia y en especial a los adultos en general. Son necesarios aparatos humidificadores para los individuos aprisionados en los ambientes cerrados. Son unos aparaticos para purificar el ambiente. Unos extractores. La humedad que viene contaminando. Y nosotros lo vemos. Pues acá, gracias a Dios, Barranquilla es una ciudad que está arbolizada, ¿no? Y tiene la ventaja del mar. Aunque el índice de zona verde por habitante estamos por debajo del punto 6 por metro cuadrado por habitante. Sí. Nos salva un poco el mar. El mar produce mucho oxígeno. Sí. Nos dice que afortunadamente, aunque con algún atraso espiritual selecto, han comprendido las funestas consecuencias de los abusos que se han estado practicando y hacen pública su protesta. O sea que
a través de organizaciones nacionales e internacionales respetables para que sus voces sean escuchadas. Vemos mucha gente hoy en día protestando a favor de... Y otros en contra, como Donald Trump. Sí, qué cosa, ¿no? Porque él ha metido mucha plata y no se ve. Pero ha sido la situación de esta cuestión, que es la clasificación a través de practice, dañar la capa, la capa terrestre. No obstante, mucho hay por hacer a favor del mantenimiento de la armonía necesaria para las manifestaciones de la vida en la tierra, desde el orden de los pensamientos hasta las conductas ético-morales, de modo que sea modificada la densidad de la psicosfera que la envuelve, portadora de miasmas pestilentes, de los cuales se nutren las multitudes de desventurados que han desencarnado, quienes permanecen imantados a ella y propician complejas obsesiones para cuya atención la sociedad no está preparada por ignorancia de los elevados principios espirituales. Entonces, la manera que nosotros podemos ayudar... Bueno, entonces aquí nos están diciendo el daño que nosotros hacemos con el pensamiento. Nosotros debemos recordar que somos energía y atraemos, y asimismo atraemos entidades. Aquí este tema se relaciona con eso, con las manifestaciones, con los obsesores, que nosotros pensamos que los culpables son ellos. No, somos nosotros los que los atraemos. Ellos están tranquilitos, nosotros con nuestras rabias, con nuestros celos, con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo, con tantas pataletas que formamos. E incluso nosotros, miren que nos hace falta más comprender la doctrina espírita, porque el nombre lo dice, el consolador prometido por Jesús. Consolador viene de consuelo. Entonces viene a consolarnos, a animarnos, que todo pasa, ¿no? Que la vida venimos es por existencias, y que lo que hoy nos hace daño es un aprendizaje para el mañana, pero todavía nos cuesta y no aceptamos y formamos pataletas. Nos dice que el doctor Becerra de Meneses estaba ahí y los estaba analizando y todos estaban en la misma sintonía. Me pareció como tan bonito eso, que todos ellos giran en la misma sintonía. Nosotros aquí estamos en la misma sintonía. Entonces nosotros debemos y recuerden lo que les dijo Jesús a los apóstoles, a Pedro, Juan y el otro sí lo dudo, Santiago. Ahora, 3 veces bajó y 3 veces lo encontró dormidos. O sea, y es lo que él les pedía, que estuvieran en oración, en sintonía. Más en ese momento difícil. Claro. En ese momento difícil que venía ya, sobrevenía al maestro. Haga preguntas. Los que han estado aquí asistiendo todo este tiempo, ¿cómo se llama el director espiritual de ese centro espírita? ¿Cómo? No. El encarnado. El Eduardo Elena era el enamorado. ¿Cómo? No, hombre, ese no ni aparece por aquí. Anacleto. El vídeo, pero le soplaron. No sé, no sirve. El hermano Elvidio fue un espírita brasilero y está trabajando, es el director espiritual de ese centro espírita. Entonces ellos, como les decía, ellos estaban esperando, era el momento apropiado para llegar a ese centro espírita, de llegar a ese centro espírita donde los estaba esperando el hermano Elvidio. Los recibió con mucho cariño, porque miren, los centros espíritas son hospitales espirituales en la tierra. Este es un centro, un sitio donde nosotros, y volvemos a lo mismo, lo visible y lo invisible, dudamos, no creemos. Pero los medios sí nos dicen. Claro.
Y acá traen, para ellos es de una importancia conservar esta casa, no importa que sea feíta, pero conservarla, no tanto esta, todos donde estén trabajando con amor al Maestro Jesús o por la causa, porque para ellos no solamente venimos nosotros los físicos, aquí en este momento hay enfermos espirituales, gente que no quiere, que no acepta la desencarnación, y hay un grupo de trabajadores espirituales, son traídos porque a través de estas charlas, a través de nuestros fluidos, a ellos les ayuda a ir despertando. Entonces, de ahí la importancia de nosotros cuando lleguemos a este sitio, entrar en sintonía. Acá en este atril hay unos libritos con carácter devolutivo, miren, para que cuando lleguen, los que les gusta leer menos, está Minuto Contigo, Fidelidad, Vida Feliz, que es muy bonito, es pura psicología. Tenemos Pan Nuestro, está el libro de los espíritus, el libro, bueno, tenemos, cualquiera de ustedes puede llegar, el que llegue primero, coja un librito y se pone a leerlo y abre una hojita. Coincidencialmente, o no sé si es el mundo espiritual, me imagino que sí, ¿no? Cuando uno está en problemado, abre la hoja y casualmente le sale la que uno necesitaba. Entonces, por eso es un consuelo. Entonces, es una invitación, no les dé pena. Después que lo vuelvan a poner ahí, no hay problema. Entonces, ellos llegaron allá y dice que habían muchos enfermos que eran llevados en camillas, como habían pasistas, y bueno, les voy a decir antes, de ese modo el recinto dedicado a las actividades mediúnicas debe ser preservado siempre que resulte posible de discusiones y de anécdotas vulgares, no echar el cuentecito del muerto, del tal y de tal, ¿no? Y de política, no, aquí no le viene a hablar ni de política, ni de fútbol, ni de al día, ni de cubo. Aquí se viene a hablar de espiritismo, ni a contar las anécdotas de uno. Me perdí ahora. De conversaciones futiles y de actividades no compatibles con la ley de caridad, porque son talleres, hospitales de acogida a desencarnados que están en un proceso preparatorio para la atención que les significará un gran bien. Y les pongo un ejemplo. Si yo vengo bien problemada pidiendo un tratamiento, llego, me siento a recibir y antes de sentar el pase me pongo a echar cuentos con Jaime, a hablar de todo menos de aprovechar que está Jaime, hacerle preguntas, dudas que tengamos. Entonces aprovecho y le hago preguntas. Me están haciendo señas, pero no alcanzo a leer los labios, que le diga algo, pero no sé. Y no, es eso lo que nosotros. Entonces, si nosotros nos ponemos con el celular a mirar el Facebook, los mensajes, los videos, los mismos obsesores, ellos están ahí pegados con nosotros y entonces dicen, si esta mujer, eso es pura mentira que viene acá. Ya no lo dicen en el tratamiento. Es que vamos para... Ya no la canta. Sí. El nuevo orientador de la reunión mediúnica se llama Marcelo, porque el señor Eduardo no dirigió bien la casa por enamorado, entonces renunció. Qué bueno que renunció y le dio el puesto a Marcelo. Él estaba profundamente emocionado, sabía del elevado significado de una reunión de aquel género y consideraba que no estaba suficientemente preparado, pese a lo cual confiaba en la misericordia del Señor y en la protección de los mentores espirituales. Si a nosotros en este momento, digamos de los antiguos, ¿no?, nos ponen a dirigir una tarea mediúnica, nos cuesta. A mí particularmente, yo le cedo el cupo a dos hermanos que están al frente, pero yo sé la seriedad que es eso y que debe de haber mucho amor, y a él no lo dice ahí. Aunque fue elegido, él dice que él sentía
ese temor, pero que sabía que las ayudas espirituales estaban, y es lo que nosotros debemos de saber. Miren los que estaban: los medios, los cooperadores, los pasistas y los responsables de los diálogos, que se encontraban en sus puestos cuando el director, con sincera humildad, invocó la protección divina para las actividades que se iban a realizar. Fácilmente entró en sintonía con el vídeo. ¿Quién era el vídeo? Armando no. ¿Quién era el vídeo? Yo, amigo. El director espiritual de esa casa espírita. Y de inmediato se iluminó. El director físico, Marcelo, se iluminó mientras sus palabras de origen superior creaban una psicosfera de elevada magnitud. Nosotros los vemos en los tratamientos. A ver, ¿quién entró a tratamiento? Germán es el que me sirve. Cuando usted entra ya a un tratamiento, o sea, estoy haciendo esta charla movida para que no se duerma. Cuando usted lo acuestan en la cama, ¿usted qué observa? ¿Quién está alrededor? Yo ya lo dije acá. No, los medios, ¿qué más hay? La secretaria, sí, la secretaria. ¿Qué más hay? La directora. Y cuando entra, hay una entidad que alguien dice, hay una entidad, está acá, y uno la describe, el medium la describe. ¿Qué dice la doctora Carmen? Félix, ¿qué dice la doctora Carmen? Adoctrínenla. Inicialmente abrir. No, dice, Félix, prepárate. Bueno, en alguna votación. O, a ver, prepárate. Sí. Entonces nosotros vemos, miren, lo que dice acá el libro, nosotros lo realizamos. Y están, o sea, aparte de eso, están la parte espiritual, que es lo mismo. Están preparado el grupo que se va a atender. ¿Cómo? ¿Qué página? La 122. Estoy en el tercer párrafo. Dice: concluida la invocación, doña Marcia era una de las medium, dio lugar a la primera comunicación psicofónica del responsable de las actividades de desobsesión, quien explicó brevemente el programa para esa noche, teniendo en cuenta las dificultades promovidas por espíritus perversos de una falange enemiga de Jesús, que trabajaban en una digna sociedad espírita ubicada en otro de los barrios de la ciudad. O sea, de allá se venían para acá también, ¿no? Entonces ella, la medium, visualizó eso y lo explicó, y ahí es donde abran su corazón más, abran su coronario. Descubre la entidad. Nosotros muchas veces nos entramos, ya me incluyo, nos entramos allá, y los pacientes que están en la salita, en la oficina, dicen, pero ¿cómo se demoran? Allá se hace un evangelio, ¿no? Un compañero se va cambiando de persona, se hace un evangelio, se comparte todo, y nosotros entramos en total recogimiento. Antes de ingresar allá, nosotros aquí nos hemos leído 2 libros, una parte de los 2 libros, ¿no? Temas. Para entrar, ambientar, y nosotros mentalmente dejar los problemas, porque las dificultades las tenemos, tanto el que viene como los que estamos ahí. Y ahí es donde nosotros mostramos ese amor, ese compromiso que tenemos. Nos dice acá, les voy a resumir este caso. Este caso se trata de 2 hermanas, Carolina y Zenira. Zenira era una muchacha, una trabajadora muy comprometida con las tareas del Maestro Jesús. Ella era de un corazón grande, abierta a ayudar a los necesitados. Carolina, en cambio, era una muchacha, le voy a decir, entusiasta, aunque menos conocedora del espiritismo. Era portadora
de una palabra espontánea que atraía a los jóvenes a raíz de sus expresiones, más concordantes con las exigencias sociales, de ese modo con la intención de demostrar que el espiritismo no se involucra con las cuestiones éticas, especialmente aquellas que son inherentes a la conducta sexual. Lamentablemente, ella daba la impresión de que la institución se trataba de un lugar agradable, de un club con tintes de religiosidad muy débiles, donde se podían debatir todos los temas a la luz de la psicología moderna, de las audacias sociológicas y de los compromisos morales. O sea que al centro espírita se iba a hablar de todo menos de espiritismo. Y a conocer gente. Y sí, Así pasa en la iglesia. hacer amigos, ¿no? Y a ver si de pronto alguien lo ayuda. Sin duda, sin ninguna duda, era una persona portadora de buenos sentimientos, pero más comprometida con el mundo social que con la transparencia y la austeridad de los principios de la doctrina espírita. Miren ahí, ella era una trabajadora, pero no iba por el camino que era. Nosotros a este centro espírita, ¿a qué venimos? A ver, ¿quién me responde? No, usted no, usted está descartado. Kelly. Después sigue Mildred. La que se está durmiendo. Y usted viene aquí y quiere que le hablen de qué? De espiritismo. Entonces nosotros aquí venimos a aprender espiritismo, ¿no? Para yo llegar acá a hablarles del último libro de quién, ayúdenme ahí, de algún periodista de que no tiene, sí, de que no tiene sentido, porque todos los que estamos aquí queremos es un crecimiento espiritual, porque hemos comprendido que necesitamos esa trascendencia. Entonces yo necesito es comprender los temas para poderlos poner en práctica, porque esa es la finalidad del espiritismo, que nosotros seamos divulgadores con nuestro ejemplo, que nosotros podamos hablar qué es reencarnación, por qué la doctrina espírita es el consolador prometido por Jesús. Por eso la invitación a que debemos de leer para instruirnos, no quedarnos solamente con la charla. Bueno, el cuento sigue acá con estas dos hermanas de Zenira, la devota servidora de las causas, que estudiaba el espiritismo y lo consideraba el consolador que Jesús había prometido. Conservaba su gentileza, su bondad, el carácter digno de una verdadera cristiana. Carolina no estaba de acuerdo con la asistencia social, le molestaba la sopa que brindaban allá, las personas que iban, y para ella esto se les sumaba que ese centro espírita está ubicado en un barrio de estrato, no popular, no, en un barrio medio alto, pongámoslo estrato 4, sí, porque aquí dice que incluso los vecinos llegaron a proponer un plebiscito para para quitar esa institución de caridad hacia una zona alejada. Pero miren cómo es el pensamiento del ser humano. Pero no les preocupaba los traficantes bien vestidos que distribuían drogas ilícitas entre los niños, los jóvenes y los adultos, ni el juego vulgar del sexo, destituido de pudor y de significado edificante. Y de significado edificante. Dice edificante, ¿sabes? Volví a leer. Insignificante debe ser. No. Mire, vuelvo a leerle. Sin sentido edificante. Sin sentido edificante, sí. No, les voy a leer para que vean que no es mi error. Curiosamente, no despertaba la preocupación de los moradores afortunados la invasión de la vecindad por parte de traficantes bien vestidos que distribuían drogas ilícitas entre los niños, los jóvenes y los adultos, ni el juego vulgar del sexo
destituidos del pudor y de significado edificante. Ahí sí. No les preocupaba, o sea, los vendedores de droga, todo ese vicio, estaban preocupados y les molestaba la casa espírita y querían sacar, como decir, casita, que vive un estrato 6 o 7, porque hay 7 ahí, y siempre han querido sacarla de allá. Los jugadores le han ofrecido comprar, pues ya me dijo, ni me quieren comprar para sacarme de ahí, y no la sacaron. Hasta hoy no la sacaban. Nos dice que esta muchacha Zenira, ella caminaba por una plaza desierta, ¿no? Avanzadas horas de la noche, o sea, miren, ella dada la caridad, y desprotegida y en estado de miseria de la plaza, ¿no? Además, encontró a un señor mal vestido. Pues en esas condiciones, en ese sitio, ¿a quién se va a encontrar, no? Y entonces ella se le acercó y empezó a hablarle. El señor estaba, ¿cómo dicen cuando uno no quiere hablar? Reacio. Él estaba reacio y a él llegó ahí por las heridas que él, la parte moral, económica, y por las heridas que él llevaba. Heridas no físicas, heridas espirituales, morales. Sin embargo, ella con su dulzura y le tuvo paciencia, lo invitó al centro espírita, y él vivía debajo de un puente, dormía en cartones. Nosotros, miren que acá hoy en día ya se quitó ese término. Anteriormente nosotros usábamos el término de desechables. Y vemos, y con esto nosotros nos damos cuenta que estas personas, si les hablamos con amor, ellos, si los tratamos con respeto, ellos pueden cambiar. Porque el ser humano, habitantes de la calle, porque el ser humano, uno no sabe en qué momento hace esa transformación y tiene ese despertar de conciencia. Ella, con su paciencia, lo invitó, a él le gustó el centro espírita, o sea, la charla de esa noche, y se sintió comprometido y siguió asistiendo y empezó a trabajar, y era un representante de esa institución con los señores, con los habitantes de la calle. Se llamaba Enrique. Se convirtió en una persona útil y llegaba más fácilmente a los compañeros desventurados. Él incluso propuso que compraran un terreno más retirado para poder hacer y poder ayudar a todos estos hermanos. Nosotros sabemos que hay una atmósfera de entidades que tienen el fin de que nosotros no vengamos. De ahí que muchas veces nos da pereza, que decimos, no, mejor leo el libro en la casa, y mentira, no lo leemos, nos ponemos a ver el programa de televisión o nos llega una visita. Porque esa es la idea de ellos, de que todos estos centros espíritas, sean quien sean, si no hay una buena formación, se vayan diluyendo. Ese es el fin de ellos. Entonces, estas entidades era la pelea entre las dos hermanas. Veían que la una era dada a la caridad y la otra no estaba preparada. Y se presentó esa noche a través de la hermana Zenira. ¿Quién es Zenira? Ya puede hablar. La hermana de Carolina. La hermana de Carolina. A través de ella se recibió una entidad fuerte que empezó a hablar en contra de Jesús de Nazaret, a echar en contra. Ellos tienen su, Jaime, ayúdeme ahí, su verbo en contra del Nazareno, sí, su discurso, porque ellos, como muchos, pero incluso ellos no tienen la culpa yo considero que las tienen las religiones, que han prometido cosas que no se van a cumplir. Entonces, ¿qué han hecho las religiones? Prometen el reino de los cielos, pero no enseñan a una transformación moral. Y estas personas, cuando llegan al mundo de los espíritus y se dan cuenta que tal reino de los cielos no se lo ganaron, entonces empiezan una pelea.
A veces le venden el cielo ya a las personas que son bastante adineradas con donaciones que ellos hacen de tierra, porque la iglesia se ha llenado de muchas riquezas. Entonces le dan y le dicen, no, ya tenemos asegurado el cielo, allá danos aquí esta hacienda, danos esto. En esa época yo todavía. Entonces cuando llega ya encuentra la situación totalmente distinta, porque aquí hizo y deshizo y allá cosas no, allá no vale uno por lo que tenga, por lo que lleve, sino el bien que haya hecho acá, la reforma que haya hecho. Claro. Y esas regalías no le van a servir para nada, no se las dio de soldados. A alguien que le estaba sobrando. Seguramente se dio cuenta que había necesitado y prefirió mejor canalizar. Y miren cómo llegó él hablando. Dice, ¿cómo se atreven a imponerme esta situación desagradable? Estoy hablando de la entidad. Pertenezco al grupo de los nuevos dirigentes de la institución y merezco una consideración que no se me está dispensando, dice la entidad. Contesta el director, el vídeo. Sí, el vídeo. Marcelo. Bueno, ellos dicen que, querido amigo, eres muy bienvenido a nuestra reunión a la que has sido invitado por Jesucristo, quien es el verdadero director de nuestra institución. Nada tenemos con el referido Galileo. Formo parte del grupo, dice la entidad, ¿no?, de quienes lo detestamos y hace cierto tiempo nos hemos sublevado para impedir el avance de sus aberraciones que solo han perjudicado al mundo. Ahí están las guerras, las victorias de los prejuicios de todo tipo, bajo numerosos disfraces y el fracaso de su doctrina dominadora. ¿Dónde está el reino de los cielos que prometió a los desventurados, a quienes le fuesen fieles? Ingresamos en este recinto atraídos precisamente por la falsedad de sus enseñanzas, que son suministradas de una forma pero experimentadas de otra. ¿Dónde está el exaltador amor, al menos entre dos hermanas consanguíneas que se disputan la supremacía y la dominación? Y Marcelo le responde, respetamos tus reflexiones pese que han sido forjadas a partir de sofismas sutiles y falsos. El Galileo referido prometió el reino de los cielos a todo aquel que decidiera instalarlo en los paisajes íntimos del corazón, mediante su transformación moral para mejorar. Las modificaciones de conducta en relación con la existencia y con su prójimo. Sin duda las guerras y las violencias ahí están. Desde todos los tiempos tenemos guerra y violencia, pero son de todas las épocas, por causa de la inferioridad moral de las criaturas humanas, del predominio de sus pasiones brutales, en detrimento de los sentimientos de elevación espiritual. Además, Jesús es pacificador, mientras aquellos que se oponen a él son violentos y torpes, y se nutren de las emisiones mentales y físicas de aquellos otros que en la tierra se les asemejan. Tú, querido amigo, eres un ejemplo de eso. Como acabaste de confesar que inspiras a las personas a detestarse, a que compitan cuando deberían compartir. Bueno, el cuento es que él sigue hablando y el diálogo, ahí hay adoctrinadores. El fin es de que la entidad baje la guardia y siga, como que reflexione para ser ayudado espiritualmente. Y muchas veces nosotros vemos, o siempre, que ellos son envueltos en mantas, ¿no? Como en esa gasa de energías, los van envolviendo para poderlos dejar ahí o llevarlos a hospitales, a otros hospitales. Ese es el fin. Sí, porque para ellos son enfermos, no malos, sino enfermos. Solo envuelven. No, pero fíjate, o sea, esto a uno lo debe animar, a nosotros nos debe estimular esto como casa sendero, porque si claro. tú observas, nosotros hoy estamos escuchando textualmente lo que está refiriendo Manuel Filomeno Miranda de una experiencia, una casa espírita
que ellos asisten, que ellos están ayudando para que no se destruya en Brasil. Aquí nos trasladamos antes de que conocieran el libro exactamente. Es lo mismo. Viene aconteciendo lo mismo, llegan los anticristos, llegan los judíos, los musulmanes, los que odian al nazareno, nos echan de todo, hablan ahí en contra de Jesús, se despachan y mira, se ha tratado de ayudar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, esta es una casa seria, eso nos indica que esta es una casa espiritual seria y que debemos conservar el ambiente espiritual, debemos conservar aquí todo lo necesario, todos los ingredientes necesarios, como dice allí, de lo que tú explicabas. El que llegue aquí no se pone a poner, no debe ponerse a hablar cháchara, ni a sacar su celular, sino a coger el librito y estudiarlo, como en una época que se hizo así con Don Pedro, que recuerdo varios, era una cultura de estudio y no se perdía tiempo. Entonces acá, antes de continuar, les quiero leer un párrafo donde el director de la casa, Marcelo, dice: nuestra hermana, porque la rabia que él tenía era la discrepancia que habían entre las dos hermanas. La una no estaba de acuerdo con lo que hacía la Zenira, con lo que hacía Carolina. Y le dice: nuestra hermana Carolina desea una institución adaptada a los moldes de las frivolidades y los placeres humanos, debido a su falta de experiencia acerca de la vida, mientras que Zenira permanece fiel a los propósitos abrazadores desde el momento en que fue convocada a la fundación de esta casa por inspiración del hermano Astolfo, del director espiritual, fue el que la llevó a ella allá. Sin duda, pese a los vínculos biológicos, proceden de un pasado espiritual diferente, en el cual se han comprometido y asumido la responsabilidad de reparación en la presente oportunidad. O sea, es la explicación que le da el director a ella. Esta entidad fue envuelta y a la medium, Zenira, fue dado un pase para poderla, porque a veces llegan, e incluso yo explico esto porque muchas veces ustedes están allá acostados y no entienden lo que está pasando. La doctora, el medium dice: la entidad es tan fuerte que me dejó un malestar en el cuerpo, y la doctora llega y dice: Félix, dale un pase al medium para equilibrar esas energías. Entonces se fue dado un pase a Zenira, que era la medium, y la entidad fue ayudada. Ese es el fin de las tareas mediúnicas, de ayudar a estas entidades, tanto al que el físico como el espiritual, el obsesor. El doctor Becerra de Meneses dijo: no existen efectos sin causa equivalentes. El hermano se presenta como una víctima inocente. Víctima, sí, pero inocente de ningún modo, pues sus paisajes mentales y morales son tenebrosos. Ahora debe dormir, y cuando despierte tendrá nuevas responsabilidades que van a liberarlo de las densas sombras de las lecciones nefastas. En ese momento Carolina se puso a llorar desconsoladamente a través de la inspiración del hermano Astolfo. Se dio cuenta del modo como había estado comportándose, convertida en una piedra de tropiezo en la institución. Revisó mentalmente la trayectoria de su existencia y evaluó cuánto representaba para ella su hermana, desde los días en que la orfandad, por la ausencia de su madre ya viuda, golpeó las puertas de sus sentimientos. En aquel momento comprendió la elevada significación del espiritismo en su misión consoladora e iluminativa, y se puso a enunciar propósitos para cambiar su conducta. Las lágrimas que traían alivio a su corazón también diluían las edificaciones mentales que eran el resultado de las frivolidades alimentadas acerca de la nueva programación espiritual. Nosotros vemos ahí que ella tenía un proceso obsesivo, y eso ayudaba a que la casa no funcionara, porque como era un centro espírita tan grande, tenía que tener varios directores, o sea, uno en general, pero tenía su trabajador, cada tarea tenía un equipo. un equipo, le daban cierta cantidad
cierta responsabilidad, y eso fue lo que ella no comprendió. Y terminan ahí. Nos dice que tuvieron lugar otras comunicaciones y finalmente la palabra esclarecedora del doctor Becerra de Meneses nos convocó a todos a la responsabilidad para con el patrimonio espiritual que Jesús nos legó, a fin de que lo conduzcamos con elevación y sacrificio. Los que estaban ahí fueron atendidos, fueron asistidos, y ya fueron 2 personas más, aparte del director que lo habían ayudado, y a la enamorada, a las 2 hermanas también fueron, a las dos hermanas a través de una ayudaron a la otra. Entonces nosotros tenemos ese compromiso. Debemos de saber que incluso hay muchas entidades que son tan astutas que se quedan afuera, no saben la luz que emana el sitio, les rechina, les fastidia, y no entran, y saben, y esperan a la persona a que salga y vuelven y se le pegan. Entonces nosotros ahí es donde debemos de trabajar con nuestros pensamientos, que aunque nosotros pensemos, miren, lo dice el libro, que nosotros pensamos que pues sí, hay muchas cosas que hacen daño al planeta, pero que nosotros también podemos ayudar con pensamientos nobles.